Muy buenas a todo el mundo, a todos nuestros colegiados. Estamos en un acto del Comité Científico del Adulto Mayor del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para presentar un documento de consenso que ha elaborado el Comité Científico del Adulto Mayor. Este comité viene elaborando documentos y en este momento vamos a presentar el último documento que se refiere a la atención hospitalaria en el adulto mayor. Yo creo que es bien conocido por todos que los hospitales están llenos de gente mayor. Los números hablan por sí solos. Es decir, la población por encima de 85 años, el 18 o el 20% han estado ingresados. Y hay incluso algunos datos realmente alarmantes que hablan de que proporciones muy altas, superiores al 50% de los mayores de 85 años han estado ingresados en el último año. Por lo tanto, es un problema cuantitativamente importante, pero también cualitativamente. Todos los que trabajamos en el ámbito hospitalario conocemos muy bien cómo aquellos adultos mayores que ingresan, el ingreso hospitalario es un factor de riesgo de deterioro y un factor de riesgo de desarrollar discapacidad o dependencia. Por lo tanto, surge un problema cuantitativo y cualitativo muy importante. Y aunque es cierto que el adulto mayor, salvo en pediatría y en algunas áreas muy específicas, tiene una distribución en todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Pero también sabemos que hay dos especialidades hospitalarias sobre las cuales recae la mayor parte de la atención del adulto mayor. Nos estamos refiriendo a medicina interna y nos estamos refiriendo a geriatría. Por eso el Comité Científico de Adulto Mayor elabora un documento de consenso con la participación de médicos especialistas en medicina interna y médicos especialistas en geriatría. Siempre poner de acuerdo a dos especialidades es complicado. Bien, este documento nos ha generado más tiempo porque ha generado más revisiones, pero yo desde aquí, como presidente del Comité Científico, quiero dar las gracias a todos los miembros porque al final hemos llegado a un documento, que es el documento que vamos a presentar hoy, que es el documento de consenso entre dos especialidades con conocimientos suficientes sobre este tema, como es medicina interna y geriatría. Bien, estamos aquí, vamos a contar con la presencia de dos miembros que son las dos personas que más han desarrollado este documento. Tengo aquí a mi izquierda al profesor Manuel Méndez, es médico especialista en medicina interna, trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y a mi derecha al profesor Rafael Bielsa, que es médico especialista en geriatría del Hospital Santa Sofía aquí de Madrid. Por lo tanto, daros las gracias, Manuel, Rafael, por estar aquí presentando este documento que, como digo, ha costado porque aparte ya del trabajo que tenemos todos, el COVID nos ha generado ciertas disrupciones en nuestro trabajo y en desarrollar. Bien, voy a daros la palabra primeramente, Manuel. Yo te diría, en líneas generales, ¿qué aportaría este documento de consenso a las sociedades médicas, al Colegio Oficial de Médicos? Tus grandes líneas maestras. Gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos, y yo también me uno, al igual que Pedro, en los agradecimientos por la elaboración de este documento por parte de todos los miembros del comité. Agradecer sobre todo a Rafael el esfuerzo en la redacción, y la verdad es que yo creo que este documento, que como tú bien dices ha llevado mucho esfuerzo en poner un consenso un poco de mínimos de cuáles son las necesidades básicas de un adulto mayor, sí que refleja muy bien que esas necesidades son integrales, ¿no? Y sobre todo insistiendo mucho en los aspectos funcionales, en los aspectos sociales, cognitivos de las personas mayores, ¿no? Muchas veces, desde medicina interna, desde geriatría, el paciente es hospitalizado por una enfermedad relativamente aguda o una enfermedad crónica que le descompensa y le lleva a la hospitalización, y los hospitales están muy adaptados a procesos agudos, pero se adaptan muy mal a las necesidades de un paciente mayor. Y este documento lo empieza a reflejar casi desde los servicios de urgencias, la necesidad que identifiquemos en nuestros adultos mayores pues su situación funcional, su situación cognitiva,
que hagamos de la hospitalización un ámbito más amable, donde evitemos el deterioro funcional, como bien señalabas, Pedro, donde evitemos las complicaciones, sondajes innecesarios, iatrogenia, que de manera poco intencionada, pero que puede ocurrir en el adulto mayor, y que seamos cada vez más conscientes de la necesidad ya, desde las primeras horas de atención, que el paciente mayor tiene que tener una valoración general integral, ¿no? Una valoración geriátrica que hemos establecido con una serie de escalas que se ha definido muy bien, consensuado con vosotros, con geriatría, con medicina interna, y que algunas escalas son tan sencillas como realizar un Bartel, ¿no? a los pacientes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el documento está muy bien porque es un documento de mínimos, pero que puede ser aplicado desde el médico de atención primaria que ve a su paciente a la consulta, el médico de urgencias que atiende a ese paciente que viene por una enfermedad aguda, el médico internista, el geriatra, incluso los cirujanos, o como bien tú reflejabas, intenta establecer unas valoraciones integrales que, por así decir, se difundan por todo el hospital, ¿no? Y la hagamos todos, enfermeras, médicos, seamos conscientes de esa necesidad que tiene el paciente. Rafa, en el mismo sentido que decía Manuel, desde el punto de vista de la geriatría, ¿qué elementos tú destacarías en la atención al adulto mayor en el medio hospitalario? Yo lo primero también dar las gracias a todo al comité por el trabajo y por la ayuda inestimable, que me daba las gracias, Manuel, pero yo creo que ha sido un trabajo colectivo y de todos, y que hemos aunado esfuerzos, y que lo que ha dicho Pedro también, que ponernos de acuerdo, pues es a veces un trabajo duro, pero tan duro como necesario, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba Pedro, pues yo creo que desde la geriatría pues quizá estamos más familiarizados con las necesidades básicas pues que son inherentes a nuestra especialidad de los pacientes mayores, hacer una adecuada valoración geriátrica que nos permite una toma de decisiones, una monitorización del paciente, y yo creo que en este sentido lo que pretendía también el documento, lo que aporta a la geriatría, yo creo, es un poco fomentar, o un sitio en donde mirarse el resto de especialidades, ¿no? Y un poco pues tenemos que dar ejemplo como especialistas en geriatría y también en medicina interna, otras especialidades, en el que vean que se cubren las necesidades básicas, como decía el compañero, e intentar que se haga un esfuerzo y que vean que el paciente verdaderamente mejora su situación realizando todas estas acciones, que incluyen pues, fundamentalmente una valoración geriátrica integral adecuada, el también tener en cuenta todo el entorno hospitalario, y yo creo que desde la geriatría fundamentalmente lo que aportamos más, yo creo que es la valoración funcional y la valoración cognitiva, ¿no? Es decir, que es muy habitual, hasta un tercio de los pacientes mayores sufren deterioro funcional durante la hospitalización, y yo creo que el no generar iatrogenia y el marcador de deterioro funcional como un marcador de calidad de vida, yo creo que ingresar en un hospital por una neumonía y seguir todos los protocolos que quizá estamos muy acostumbrados, pero generarle un deterioro funcional y mermar la calidad de vida del paciente de una manera pues sustancial es algo que hay que tener muy en cuenta, y tener en cuenta también el delirium, que empeora todos los resultados de la hospitalización, empeora mortalidad, empeora deterioro funcional. Yo creo que son los dos ejes principales sobre los que yo creo que aporta más la geriatría, ¿no? Que sería el delirium y el deterioro funcional en el paciente hospitalizado. Muy bien, pero realmente el principio de la película empieza en urgencias, ¿no? Yo sé que en el documento hemos tratado urgencias. Yo, evidentemente, creo que los documentos están, como muy bien decía Manuel, probablemente sea un documento de mínimos para trabajar, y probablemente una de las áreas en las cuales deberíamos de trabajar más sería en cómo manejamos el adulto mayor en urgencias, porque es la puerta de entrada. Luego veremos la puerta de salida. La puerta de salida yo la tengo más clara, pero la puerta de entrada. ¿Cómo podemos manejar o qué podemos hacer en urgencia? Yo sé que la Comunidad de Madrid tenía un proyecto de atención al adulto mayor en los servicios de urgencia. Manuel, ¿qué podemos hacer para mejorar mejorar el tratamiento, la valoración, el acercamiento a ese paciente adulto mayor que ingresa por la puerta de urgencias saturadas, sobresaturadas? ¿Qué podemos hacer desde la medicina interna, básicamente, o desde la geriatría?
Si se te ocurre algo, que a veces no es fácil. No, no es fácil. La verdad que esto lo hemos reflexionado en muchas reuniones que hemos tenido y yo creo que vamos, se ha dado mucha importancia a la llegada de urgencias porque justamente en ese momento, aunque es verdad que a veces tienes menos tiempo por la presión asistencial que tienes, pero en el documento sí se refleja muy bien qué mínimas cosas tienes que preguntar al paciente adulto mayor que viene o al familiar, recoger la información desde el punto de vista de su situación funcional previa, con un Bartel, incluso con escalas muy básicas que valoran pues la fragilidad que pueda tener ese paciente a la llegada y que no te llevan más allá de 5 minutos el explorarla, ¿no? Después de eso, una vez recogida esa información, planificar casi ya la intervención. Es decir, puede venir por una patología aguda que aplicamos el protocolo de urgencias, pero tenemos que ser sensibles a eso, ¿no? A pues, lo que comentábamos, tener a lo mejor un área específica para el adulto mayor que tú has comentado alguna vez, incluso en urgencias, para prevenir el cuadro confusional, ¿no? Que muchas veces estos pacientes están en áreas donde comparten con otros pacientes, pues evitar maniobras que pueden ser innecesarias. Pensarnos, por ejemplo, en el sondaje de los enfermos, en la adecuada hidratación, en si podemos fomentar esa humanización con un acompañamiento, un familiar que tanto ha afectado en el COVID, que se refleja en el documento, en el paciente mayor hospitalizado, que ya venía con la PCR positiva y estaba aislado, pues el impacto que tiene eso. Y desde luego ya cuando el paciente incluso ya queda ingresado, ser muy sensibles a la movilización de ese paciente, ¿no? Que muchas veces el encabamiento en las primeras 24 o 48 horas en urgencias ya casi va a ser crucial para empezar a hacer deterioro funcional, ¿no? Y que seamos sensibles que cuanto más podamos intervenir en el acompañamiento de ese paciente, en la adecuada nutrición, en una higiene del sueño adecuada en el hospital y en la movilización precoz, pues probablemente el beneficio sea grande, ¿no? Y en ese sentido yo creo que serían pues, las herramientas que se reflejan muy bien en el documento y planificar casi desde la llegada la intervención geriátrica que necesita. Rafa, tú que aparte de geriatra trabajas también en la urgencia y bueno, todos hemos trabajado en la urgencia. Bueno, yo ya no porque soy adulto mayor, técnicamente soy adulto mayor. ¿Qué infraestructuras necesitaría la urgencia para un adulto mayor un poco especial? Como decía el otro, voy a hablar de mi libro, de ese adulto mayor demenciado, que no es una excepción, sino que es una norma. ¿Podríamos manejar, modificar algo, el entorno, la estructura? Porque cuando hablas de esto te dicen los gerentes, no, la estructura no me la toques. ¿Se puede hacer algo sin modificar la estructura? Yo pienso que sin modificar la estructura es complejo, ¿no? Digo que sí que hay que adaptar las instalaciones. Yo creo que el primer punto sería por donde sería el acompañamiento familiar, ¿no? Yo creo que es lo que hemos comentado, que yo creo que un paciente con un deterioro cognitivo pues sería un poco el reflejo de lo que pasa en las urgencias pediátricas. Yo creo que debería estar acompañado, pues así como los niños tienen que ir acompañados por un adulto, pues que tuviera que ir acompañado por un familiar que le permitiera un poco estar en un medio, sentirse cómodo en el medio. Y luego es cierto que, bueno, por lo menos en las urgencias de mi hospital hay una iluminación muy escasa, es muy fácil desorientarse sin ser un adulto mayor. Quiero decir que tú entras ahí y al final, como te pegue 24 horas, ya no sabes qué hora es, ¿no? Entonces yo creo que hay una adecuada iluminación, pues el poner camas bajas que les permitan levantarse, el tener un servicio cerca, un baño donde poder ir, ¿no? El tener ahí un poco pues, sitios donde poderse apoyar para levantar, ¿no? Un pasamanos ahí en mínimo. Son cosas que quizá no reflexionamos cuando cuando se diseñan las urgencias, y yo creo que sí que pues, son los antideslizantes para evitar caídas. Yo creo que son pequeñas herramientas que cuestan poco dinero y que quizá no tenemos en cuenta, pero yo creo que sin hacer unas pequeñas modificaciones es complicado. Y luego sí que quizá el entorno del paciente con un deterioro cognitivo quizá sería más una sala de observación. Pero claro, primero hay que triar al paciente, etcétera, ¿no? Pero yo creo sin hacer unos cambios mínimos, yo creo que es complicado que el paciente con deterioro cognitivo esté bien o suficientemente bien atendido, ¿no? En algunos sitios se ha propuesto la creación del delirium room, la habitación del delirio, ¿no? Cuando yo lo hablé con algún miembro de la consejería, esto le sonó a música celestial, pero bueno, es decir, todos hemos estado en la urgencia y hemos visto a 5 o 6 pacientes gritando y tal, que eso altera. Bien, el paciente ya ha ingresado en el hospital, ingresa en geriatría, medicina interna. Eso lo trataremos probablemente en el de máximos de este documento, pero como un tema que es muy debatido, sobre el que se escribe mucho y sobre el que se hace poco.
hay gente que escribe libros, incluso hospitales que tienen premios a la humanización. Y uno dice, bueno, ¿por qué le han dado a este hospital un premio a la humanización? ¿Cómo podemos humanizar en los servicios de medicina interna y luego diré de geriatría el trato al adulto mayor? ¿Qué podríamos hacer? Los hospitales terciarios, como el que trabajamos nosotros, como el trabaja REF, ¿son hospitales humanos, cálidos, en el tratamiento al adulto mayor? Yo creo que no, Pedro, porque... Yo creo también que no, ¿eh? Sí. Vamos, yo digo no. Sí. Yo creo que no, porque son hospitales que llevan un diseño casi de, bueno, la mayor parte de ellos siglo pasado, pero bueno, los nuevos también están muy diseñados a atender patología aguda, ¿no? A que los pacientes venían por patología aguda, la enfermería administra el antibiótico, administra los diuréticos, pero fuera de ese ámbito, la verdad es que para el adulto mayor son sitios incómodos, donde se duerme mal, se descansa mal, te hacen una extracción a las 5 o 6 de la mañana, donde muchas veces el familiar está ausente. Si ahora en los tiempos de pandemia que vivimos encima das una PCR positiva, pues muchas veces el acceso al acompañamiento que también señalaba Rafael, que te ayuda a centrar al paciente, te ayuda a hidratarle, a darle de comer, todo eso ha estado ausente durante la pandemia, ¿no? Y se ha visto mucho más agravado. Pero echas de menos pues a veces tener incluso en las plantas de hospitalización de medicina interna un poquito un ámbito para que los pacientes puedan deambular, algún auxiliar liberado de actividad que los movilizara un poco más, porque la mayor parte de los pacientes se quedan pues o sentados o en la cama y nadie los moviliza porque encima tienen miedo a que se caigan y si le ponen las barras laterales pues para que no se precipiten de la cama, ¿no? Y todo eso te lleva a un aumento del deterioro funcional. Probablemente tenemos que diseñar pues unos protocolos que humanicen el hospital en ese sentido y los propios clínicos en los que atendemos pues probablemente ser flexibles, saber que los familiares son nuestros aliados, que tenemos que dejarles que vengan al hospital más tiempo, flexibilizar la información hacia ellos, flexibilizar también que los pacientes puedan salir de su ámbito de hospitalización, que caminen por el hospital, crear áreas para eso. A mí me parece fundamental. O sea, claro, el paciente al final cuando ingresa en el hospital se tiene que adaptar al hospital, no al hospital al paciente, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú ves un mínimo atisbo de, yo te diría, dos cosas que propusiésemos para mejorar la humanización, si se te ocurre, ¿no? Y que pudiesen hacerlo, ¿eh? Querer es poder. Sí, o sea, yo estoy muy focalizado con el tema de las contenciones, que quizá no lo hemos comentado, y yo creo que es algo que se ha generalizado mucho con el COVID, porque los pacientes estaban aislados, hacían mucho cuadro confusional, mucho delirium, y enseguida se tenía que recurrir a una contención química o mecánica, y ha sido algo como que a mí me preocupa francamente que se ha cogido como una costumbre, ¿no? Yo, un objetivo que he planteado en mi servicio en el hospital es objetivo contención cero. Yo creo que ya es humanizar bastante el intentar que los pacientes no estén amarrados. Quiero decir que además un poco estamos muy en el filo incluso de la navaja de la ley. Quiero decir que incluso porque contener a un paciente contra su voluntad, hay que ser muy cauto con esto y se ha cogido cierta costumbre en según qué ámbitos medios o profesionales por carencia y por situación, por carencia de profesionales y por situación. Eso sería yo creo que un punto importante y otro punto para humanizar y para mí sería el acompañamiento y la formación de los familiares, ¿no? Pues crear verdaderamente una escuela como tal de cuidados que nosotros hemos intentado también hacer al respecto y cuando ingresa un paciente pues aleccionar un poco a la familia cómo hay que dar de comer, educación sanitaria. Bien. Bien, hay proyectos, yo me acuerdo que en el hospital nuestro, en el clínico, que probablemente, claro, dices tú, el hospital clínico construido en 1920 y tantos, infraestructuras, pero claro, uno nuevo como es el Infanta Sofía tampoco a lo mejor se adapta a una estructura que se pudiese modificar, ¿no? Habitaciones individuales o de dos, ¿no? Los hospitales como están llenos de resonancias, 3 telas, PET, tal, pero resulta que yo detecté que en el hospital clínico no hay ningún reloj, no hay relojes, con lo cual los pacientes lo mínimo que deben saber es qué hora y qué día, ¿no? Bueno, pues después de mucho sí que lo hemos conseguido, que en las habitaciones pongan un relojito donde ponga el día, la hora, el mes y el año, ¿no? Son pequeñas cosas
que para un hospital que tiene premios de humanización debería de ser esto la ABC. Bueno, pues esto consigue más de 2 años, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es un reto que tenemos que hacer por nuestros pacientes, no por el hospital, sino por nuestros pacientes, ¿no? Yo, Pedro, al hilo nosotros hemos conseguido también poner reloj, y contamos de anécdota que hemos conseguido poner unos relojes de estos que suenan clic, 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 y por la noche a los pacientes a algunos les causa confusión, no, sí, porque pedí yo unos digitales y hemos conseguido, por lo menos sí que tenemos, pero a veces un poco perjudica el sueño. Pero yo creo que eso y unas pizarritas para poner la fecha y todo eso en las habitaciones. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Sí, nosotros conseguimos uno digital que no hiciese ruido, ¿no? Para los que desafortunadamente hemos estado ingresados alguna vez en el hospital, ¿no? Uno, claro, no entiende muy bien por qué me tienen que despertar a las 6 de la mañana o a las 8, lo que se llamaría hospitales sin ruidos. Cuando uno entra en el hospital dice hospital sin ruidos, es el sitio donde más ruidos hay, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas a la hora, que pueden ser pequeñas cositas, pero que desde luego tienen que ver muchísimo, muchísimo con el buen trato al paciente. Bien, pues ya el paciente ha ingresado en la urgencia, lo hemos llevado al hospital, hemos intentado hacer una valoración global, integral, implicar en lo posible a otros profesionales, que eso sería otra línea de trabajo, y ahora le damos el alta, ¿no? Y yo creo que la labor del hospital es programar ese paciente que se va, programar la atención continuada. Y esto va a ser, es decir, este comité de expertos va a realizar, el próximo va a ser de atención continuada, que básicamente lo va a desarrollar Manuel. ¿Cómo, Manuel, tú nos dirías qué pinceladas, o cómo las pinceladas iniciales, no las que vayamos a dar después, de atención continuada desde el hospital? Porque el paciente todavía está en el hospital, no le hemos dado de alta. Pero la idea es decir, no, se va usted para casa y algo debemos de hacer. Eso, sí, sí, perfectamente. Bueno, la verdad es que las realidades de medicina interna muchas veces nos ocupamos del proceso agudo y lo que tenemos que insistir a través de este documento, que lo comentamos a diario con nuestros residentes, con compañeros, es identificar las necesidades casi desde el primer día. O sea, por ejemplo, necesidades funcionales, nutricionales, sociales, ¿no? Ponernos rápidamente a accionar eso para planificar el alta casi desde el primer día, porque muchas veces si lo haces en el momento del alta y identificas todas estas barreras y no has intervenido casi en el ingreso, pues probablemente vas a dar un alta que no va a tener una continua asistencia adecuada o no va a tener una coordinación de cuidados adecuada y va a producir un reingreso con el empeoramiento para el paciente que eso va a conllevar y la sobrecarga asistencial que genera el gasto sanitario. Entonces, en ese sentido, planificarlo casi desde 24 o 48 horas del ingreso y fundamentalmente la coordinación, nuestros grandes aliados son los médicos de atención primaria en la mayor parte de los pacientes y en esto sí que yo creo que se echa un poco de menos, aunque ha mejorado con enfermeras que tenemos de continuidad asistencial, la generación de informes que les llega al médico de atención primaria, pero sí que yo echo un poquito de menos esa comunicación entre profesionales desde el hospital hacia atención primaria. Tal vez el sistema ha fomentado mucho ahora con la e-consulta y todo esto, el que el médico de primaria te pueda consultar a ti, pero ojalá en breve tengamos herramientas bidireccionales que podamos decir, pues mira, voy a darte a tu paciente de alta que llevas en el centro de salud, le ha pasado esto, estas son sus necesidades básicas, para que el médico de primaria rápidamente, en los primeros 7 o 10 días, pueda verle o planificar una visita precoz. Probablemente, como la mayor parte de nuestros enfermos están frágiles, tal vez el escenario de seguimiento pueden ser nuestras consultas, pero el domicilio yo creo que va a ser un escenario clave para la continuidad asistencial de estos pacientes, con lo cual nosotros nos vamos a tener que mover hacia ahí, ¿no? Tenemos la suerte en nuestro hospital que vosotros tenéis un programa domiciliario desde geriatría muy bueno, medicina interna también tiene hospitalización a domicilio, pero bueno, no todos los centros sanitarios lo tienen. Yo creo que el escenario de la atención domiciliaria coordinada con primaria probablemente sea el ámbito más amable para el paciente, para que vuelva a recuperar otra vez su situación y fomentar esto, ¿no? Y luego ya queda el otro aspecto de los enfermos que no van a tener salida domiciliaria y que van a un centro de continuidad de cuidados, una residencia, ¿no? Donde ahí probablemente pues también todos los sistemas de coordinación que vosotros activáis con las residencias pues sea muy importante. Realmente el tema de atención continua, como ha dicho Manuel, tenemos nosotros básicamente mucha gente mayor que está en residencias, ¿no? Y la continuidad asistencial, ¿cómo valoras tú?
por ejemplo, una figura que se creó a raíz del COVID, que yo creo que ha venido para quedarse, que es el geriatra de enlace, que en el fondo debería de ser ese elemento que relacione el anciano ingresado con el anciano en el nivel sociosanitario. ¿Ha mejorado la atención? ¿Tú crees que a través de la geriatría de enlace se ha mejorado la atención en el anciano que necesita hospitalización? Yo creo que queda mucho por hacer. O sea, posiblemente haya mejorado ciertas cosas. Yo creo que se ha centrado mucho en toda la gestión del COVID y de los brotes, que ha dejado hacer poco, porque es verdad que cada vez que intentabas hacer algo, por lo menos en nuestro hospital, algún protocolo o algo para mejorar ciertamente toda la continuidad de cuidados, pues te viene un brote y verdaderamente te centras solo en el brote, ¿no? Pero yo creo que sí que ha mejorado ya solo el tener cierta comunicación o una herramienta o una figura de referencia en el hospital que permite interactuar con el centro sociosanitario. Yo creo que ya es un valor añadido per se, que es decir, tener a alguien al que puedan recurrir. Pero yo creo que queda mucho por hacer, porque yo creo que hay un trabajo para hacer de ingresos programados para evitar que vengan a la urgencia, pues mucha visita dirigida por alguna hospital, utilizarlos o bien los hospitales de día geriátrico, hospitales de día médico, para que puedan venir y evitar el paso por la urgencia, aunque no tengan que ingresar. Bueno, yo creo que hay muchas cosas, mucho camino por recorrer para, bueno, o crear informes prototipo de derivación desde las residencias a la urgencia, porque muchas veces el médico de urgencia se enfrenta a un paciente que desconoce, ¿no? Es decir, que no hay un informe tipo y te viene un garabato de una gerocultora que justo le decide derivar al paciente, ¿no? O sea, yo creo que hay distintas cosas, pequeñitas cosas que se podrían hacer y que mejoraría todavía un poco más. O sea, yo creo que queda camino, que se ha abierto un camino, pero es complicado porque tiene que ser bidireccional. O sea, el hospital puede crearlo, pero luego en el otro lado yo creo que hay que, no te diría obligar, pero legislar o regular mejor qué tiene que hacer una residencia también para comunicarse con el hospital, y son muy heterogéneos. Bueno, tú lo sabes también. El próximo documento lo haremos de formación continua. Y para acabar, la pregunta que voy a hacer a los dos es complicada, porque en el fondo de los que llevamos ya muchos años aquí, siempre había habido una historia rara, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla, tanto Manuel como Rafa. ¿Puede convivir la medicina interna con la geriatría? ¿Puede convivir la geriatría con la medicina interna? Yo espero que me digáis que sí, porque si no me sentiré un fracasado, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que esto, el que nos podamos haber sentado y decir, podemos trabajar conjuntamente, hay áreas en las cuales la geriatría está más desarrollada, áreas en la medicina interna está más desarrollada, y al final lo que yo creo que las dos especialidades más traumáticas, las que menos eligen los MIRES, porque realmente estamos muy machacados por nuestra presión asistencial, y a veces no tenemos la recompensa. ¿Tú crees que es el momento, o creéis que es el momento de hacer una alianza entre estas dos especialidades para fortalecimiento de ambas? Espero que me digas que sí. Claro que sí. Pero claro que sí. No, claro que sí. Yo creo que sí. Además, esto ha sido un verdadero placer, aunque nos ha costado, pero sí, realmente yo creo que nunca había ocurrido que aquí en Madrid nos juntáramos internistas y geriatras para diseñar mejor la atención de nuestros pacientes. ¿Qué es el único? En el fondo, tenemos que mirar un poco más allá de nuestras sociedades, de nuestras especialidades. Somos médicos y atendemos pacientes mayores. Probablemente el internista, pues a lo mejor tiene conocimientos en patologías agudas, en comorbilidades que a lo mejor en algunos aspectos puede superar al geriatra, y el geriatra supera a lo mejor en la valoración, en conocimientos científicos, aspectos funcionales, cognitivos del paciente mayor. Bueno, pues vamos a aliarnos y vamos a compartir ese conocimiento, esas visiones diferentes para atender mejor a nuestros pacientes. Yo creo que esa es la línea a seguir. Es verdad que luego, pues en recursos, en todo eso, se puede llegar a competir en un hospital, pero realmente si miramos para adelante y miramos a nuestros pacientes, que cada vez hay menos médicos en el sistema, cada vez nos vamos a jubilar más, cada vez vamos a ser menos, y pacientes cada vez son más mayores y cada vez necesitan más atención, lo mejor es que nos juntemos, porque vamos a tener pacientes para todos y de sobra, yo creo. Tenemos que hacer nuestras especialidades más atractivas, claro, para la nueva gente. ¿Tú crees también que ya no me refiero a los geriatras mayores o a los internistas, a la gente joven como vosotros, que además en tu hospital, tu relación, lo mismo que la nuestra, es una relación fluida, de una buena relación interna-geriatría, ¿quién se va a beneficiar? ¿El paciente?
Claro, o sea, yo creo que tenemos que poner el eje siempre y el foco en el paciente, ¿no? O sea, es mi opinión. En nuestro hospital, os pongo de ejemplo, porque yo he trabajado 10 años, ahora nos hemos independizado dentro del servicio de medicina interna, y ha sido ya por el volumen, el número de geriatras que teníamos, ¿no? Y que tenemos ahora. Entonces, verdaderamente la relación ha sido muy fructífera y yo creo que ha sido muy positiva para el paciente, y hemos visto nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y lo que ha hecho es que una experiencia muy positiva y que hemos aprendido todos, y que yo creo que vuelvo a repetir que si ponemos el eje el paciente y nos olvidamos un poco de quizá nuestros egos, ¿no? Que muchas veces es decir, bueno, no tenemos que competir entre geriatría y medicina interna, tenemos que competir porque la atención de los pacientes sea de máxima calidad, y si tú aportas en un campo y yo aporto en otro, pues vamos a por ello, pero de una manera colegiada, consensuada, y yo creo que en ese sentido el documento ha sido un claro ejemplo. Para mí ha sido un verdadero honor, y yo creo que yo creo que va de esto, ¿no? Que lo que decías también, es decir, que desde luego peleándonos no somos atractivos a ningún residente, a ningún médico en formación, y desde luego pues lo que harán serán, pues bueno, pues voy a hacer cardiología, ¿no? O voy a hacer medicina estética, que es lo claro, que más, entonces quiero decir que bueno. Bien, pues nada, Manuel, Rafa, ha sido un placer estar con vosotros hoy en el mes de julio, en este calor. Ha sido un placer trabajar con vosotros y otros compañeros que no han estado en este documento. Dar las gracias, como no, al Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que yo creo que debe de vanagloriarse de que se ha elaborado un documento de consenso en medicina interna y geriatría de atención al paciente adulto mayor, que la única finalidad que tiene es la atención a nuestros mayores. El resto está fuera de esta mesa de discusión. No vamos a entrar, el objetivo son nuestros mayores. Bien, espero que el documento lo lean ustedes, nos lo critiquen, crítica constructiva, alguna destructiva, bueno, también, pero mayormente constructiva para poder seguir trabajando. Nuevamente, dar las gracias al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid por darnos la posibilidad de reunirnos y trabajar por nuestros mayores.